Acerca de la esperanza que el apóstol Pablo predicaba en sus mensajes, podemos leer en el capítulo 26 del libro de los Hechos y en el versículo número 6 dice: y ahora, dice Pablo, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. O sea, Pablo compartía la esperanza de la promesa dada a los patriarcas, la esperanza de la promesa que tenían los creyentes en las escrituras, la ley y los profetas. Ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Claramente se está refiriendo aquí a la promesa dada a Abraham. Por causa de esa promesa, dice: soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Pablo se incluye en la esperanza de Israel, en la esperanza que tenían las 12 tribus de Israel, la esperanza del reino de Dios, la esperanza de poseer la tierra que Dios había prometido a los patriarcas. Dice luego que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Cuando dice constantemente, se está refiriendo a un tiempo indefinido. Se está refiriendo al reino para siempre. Constantemente, día y noche, día y noche. Por esta esperanza, dice Pablo, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Si él tenía la misma esperanza que ellos, entonces, ¿cuál era el problema? Pablo estaba predicando a Jesús como rey de aquella promesa. Los demás no querían creer que Jesús era el rey prometido, el rey ungido, el Cristo, el Mesías que Dios había escogido para ese reino. No querían creer los demás, pero Pablo sí lo creía y lo predicaba. Él está hablando aquí de una esperanza compartida con los creyentes de las Escrituras. Lamentablemente, esos creyentes de las Escrituras no prestaron atención que Jesús era el rey de ese reino que tanto amaban, que tanto esperaban. Ahora, note usted cómo se repite la palabra esperanza de la promesa. La esperanza, la promesa, se repite en estos versículos que he leído. Porque es la esperanza en la promesa de Dios, como dice el mismo apóstol, hecha a nuestros padres, que hizo Dios a nuestros padres. ¿Qué esperamos los creyentes, como Pablo, que es apóstol? Pues lo mismo. Los procedentes de los gentiles, que somos descendencia de aquellos padres que recibieron la promesa, somos descendencia espiritual de Abraham, abrigamos la misma esperanza. Tenemos esa misma esperanza porque hay una sola esperanza. No hay dos dioses, hay uno solo. No hay dos señores, hay uno solo. No hay dos fees. Hay uno solo, hay una sola fe. Hay una sola esperanza. Por eso quiero leer en Lucas para que veamos a María, la madre de nuestro Salvador. Ella bendiciendo el nombre de Dios por el Espíritu de Dios que llenaba su corazón, que la hacía sentir en ese momento tan inspirada. Y ella habla de esto mismo en Lucas capítulo 1. María dice: engrandece mi alma al Señor Jehová, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque Dios es el Salvador por encima de todo. Nuestro Señor Jesús es el Salvador que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Pero en realidad el que tiene el plan de salvar y el que tiene el corazón dado y entregado para salvar es nuestro Padre Celestial. Dice aquí en el versículo número 51, hizo proezas con su brazo. Dios hizo proezas con su brazo. Lucas 1. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. Se está hablando aquí profecía como si ya hubiera pasado, como si ya hubiera acontecido. Quitó de los tronos a los poderosos. Quitará ciertamente de los tronos a los poderosos en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y exaltó a los humildes, porque nuestro Señor Jesús no nació precisamente en un palacio.
A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Se cambian las cosas. Los que confían en las riquezas no reciben nada. Los que hacen la voluntad de Dios, nuestro Señor Jesús, que hizo la voluntad del Padre, recibe todo. Versículo 54, Dios dice aquí, socorrió a Israel su siervo, a la nación israelita, acordándose de la misericordia. Por eso el remanente de Israel es el que hereda. Dice, acordándose de la misericordia. Verso 55, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María creía en estas palabras. María tenía el entendimiento de que Dios cumpliría la promesa hecha a los patriarcas y que les daría la tierra. Por eso habla de socorrer a Israel, su siervo. En este caso, el remanente fiel, que existiría después. El remanente fiel, que sí oiría la voz de nuestro Señor Jesús. Las palabras, la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también habla cosas relacionadas con esta esperanza en la promesa hecha a los patriarcas. Puede usted ver en el versículo 67, Lucas 1:67, y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, Jehová, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Notan la conexión con el pueblo de Israel? Pablo dice que él espera heredar con las 12 tribus. Es cierto, los creyentes fieles de las 12 tribus heredarán. Dice en el versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Dios ha levantado un poderoso Salvador para Zacarías. Dios ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Noten que él no está enterado de ningún otro asunto, nada metafísico, nada de la visita desde el cosmos de un ser extraordinario, sino que está hablando de Dios levantar un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Sí, todos los profetas han hablado de levantar Dios al Salvador en la casa de David, como simiente de David, como descendencia de David. Verso 71. Salvación de nuestros enemigos. Note, esa es la salvación que trae nuestro Señor Jesús en la segunda venida. Salvación de nuestros enemigos. Salvación de la nación israelita. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia, verso 72, con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Nota? Acordarse del pacto antiguo, esas promesas de pacto que hizo nuestro Dios. Verso 73, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Nota que habla lo mismo Zacarías de lo que habla María, lo mismo. Sí, lo mismo. María dice, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y en el 73, Zacarías dice, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza que debemos nosotros abrigar? ¿Cuál es esa esperanza? Como hemos leído hace un momentito de la prédica del Evangelio del mismo Pablo. ¿Cuál es esa esperanza que nosotros abrigamos, que abrazamos, que esperamos constantemente? Dice aquí del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, la liberación que trae Jesús en la segunda venida, la liberación total de la nación de Israel, echando a los enemigos, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. ¿Nota las mismas palabras de Pablo? Pablo habla casi en las mismas palabras. Se refieren a lo mismo. Pablo está hablando precisamente de esa esperanza, de ese juramento hecho a los patriarcas, de esa esperanza de Hechos 26 que acabamos de leer. Aquí Zacarías habla de lo mismo. Dice allí que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos. Pablo dice, le serviríamos constantes día y noche. Es lo mismo, servir a Dios en la tierra de la promesa, servir a Dios en Sión. Veremos a Dios en Sión, porque veremos a su representante, nuestro Señor Jesús, que es imagen de Dios. Dice aquí, sin temor le serviríamos.
Constantemente, dice Pablo, acuérdese. Verso 75, en santidad y en justicia. O sea, con cuerpos ya totalmente transformados, glorificados. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Allá dice Pablo, día y noche. Constantemente día y noche significa un reino para siempre. Y aquí servirle todos nuestros días significa ya transformados, servirle por un tiempo indefinido, en este caso servirle para siempre. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro Dios a través de Zacarías, porque lo inspira, lo llena del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué había dicho a propósito de esto el ángel Gabriel cuando visitó a María? ¿Le había hablado de esto mismo? Claro que le había hablado de esto mismo. Mire cómo dice en el capítulo 1 de Lucas y vea lo que dice allí en el versículo 31. Y ahora, le dice el ángel a María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, el Altísimo, le dará el trono de David, su padre, de David, su ascendente, su padre, su pariente. ¿Correcto? Dios le dará a Jesús el trono de David, el trono vacante de David. El último descendiente de David perdió el trono y fue llevado a Babilonia. Nuestro Señor Jesús es el que ocupará el trono vacante de David. ¿Qué más dice el versículo 33? Y reinará nuestro Señor Jesús sobre el trono de David, sobre la casa de Jacob, que es la casa de Israel, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Esto significa, queridos amigos, que el reino de nuestro Señor Jesús es un reino para siempre en la tierra. Un reino que no tiene fin. Un reino desde Jerusalén. Un reino sobre el trono de David. Mateo 25, ese trono de gloria que viene a ocupar nuestro Señor Jesús en la segunda venida, es el trono de David. También dice en su mensaje Pedro que nuestro Señor se sentaría en el trono de David. Hechos 2:30, y con esto concluyo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado a David, que Dios le había jurado, dice, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en su trono. David lo sabía. Sabía que de su carne se levantaría. De su carne, noten, de su carne se levantaría el Mesías, que se sentaría en el trono vacante de David. Estas son las promesas de Dios, las que abrazamos, las que abrigamos. Son comunes con los israelitas fieles. Son comunes a ellos porque ellos son primeramente descendencia de Abraham por la carne y nosotros por el Espíritu. Somos en realidad herederos, somos coherederos con el Mesías de ese trono que Él va a recibir por derecho, por promesa.